Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Mi nombre es Victoria. Tengo 28 años. Nací en una pequeña casa en México. Mi familia no tenía mucho dinero. Era la única hija de mis padres. Cada noche mi madre rezaba por mí. Le pedía a Dios que me diera un futuro mejor. Tenía un sueño por mis padres. Quería darles felicidad. Trabajé muy duro, busqué empleos. Me quedaba despierta hasta tarde esperando encontrar una forma de ganar algo de dinero. Una noche, mientras revisaba mi teléfono, apareció una ventana emergente en la pantalla. Decía, encuentra el amor verdadero en América. Al principio pensé que era una tontería, pero luego abrí la aplicación. Y así fue como conocí a Jeremy, un hombre de Nueva York. Su primer mensaje decía, no necesito una chica perfecta, quiero una real. Desde ese día empezamos a hablar todos los días. Poco a poco comencé a confiar en él. Después de unas semanas me preguntó, Victoria, ¿vendrías a América a vivir conmigo? Mi corazón empezó a latir muy rápido. Estaba sorprendida, pero también emocionada. Jeremy prometió casarse conmigo. Dijo que se encargaría de mi visa, mi vuelo y de todo lo demás. Cuando se lo conté a mis padres, se preocuparon mucho. Mi padre dijo, no lo conoces bien. Mi madre dijo, ¿y si está mintiendo? ¿Y si te hace daño? No quería herirlos, pero tampoco quería perder esa oportunidad de cambiar mi vida. Pensé mucho. Estaba confundida, pero esa noche tomé una decisión. Mientras mis padres dormían, hice mi maleta. Fui a la habitación de mis padres y lloré. Dije, por favor, perdónenme. Los amo, un día los haré sentir orgullosos. Esa noche fui a casa de mi mejor amiga. Al día siguiente, Jeremy llegó a México. Me envió un mensaje. Estoy en el aeropuerto. ¿Dónde estás? Mi corazón latía muy rápido, tenía miedo. Fui al aeropuerto. Quería ver si era real o solo otra mentira. Entonces lo vi, tenía flores en las manos, se veía nervioso. Realmente había venido, parecía real. Jeremy me vio y sonrió. Dijo, Victoria, vine por ti. Empecemos una nueva vida juntos. Tomé la mano de Jeremy y así comenzó nuestra nueva vida. Las primeras semanas fueron hermosas. Cocinaba la cena y limpiaba la casa. Esperaba a Jeremy todos los días como una novia recién casada. Cada tarde llegaba a casa, me besaba la frente y decía, ya estoy en casa, mi querida esposa. Empecé a creer en el amor. Pensé que tal vez había hecho lo correcto. Quizás algún día mis padres lo entenderían,
me sentía feliz. Después de 6 meses, las cosas empezaron a cambiar. Jeremy dejó de hablar como antes. Llegaba tarde a casa, no sonreía mucho y se iba a dormir temprano. No había abrazos ni buenas noches, solo silencio. Una noche le pregunté, Jeremy, ¿pasa algo? Se enojó y dijo, estás pensando demasiado, Victoria. Deja de hacer un drama. Las lágrimas llenaron mis ojos. Me dolió. El hombre que una vez me llamó su reina ahora me hacía sentir invisible. Una mañana, mientras tomábamos té, dijo, tengo un viaje de negocios a Boston. Estaré fuera unos días. Asentí y sonreí. Le preparé la maleta. Sabía que algo no estaba bien. Aún así, guardé silencio. Quería creer que todo estaba bien. Quería confiar en él, pero en el fondo sabía que mi matrimonio se estaba derrumbando. Una tarde fui a la oficina de Jeremy para entregarle su billetera, pero él no estaba. Pasé frente a una cafetería y me detuve. Miré por la ventana y mi corazón se rompió. Jeremy estaba allí, sentado con otra mujer. Ella le tomaba la mano, reían y sonreían. Luego la besó allí mismo, en público, como si no tuviera esposa, como si yo nunca hubiera sido parte de su vida. Me sentí débil, no podía moverme, no podía llorar. Solo me quedé allí, mirando a mi esposo actuar como si yo nunca hubiera existido. Entendí la verdad. No era su esposa, no era su amor. Recordé las palabras de mis padres. Tal vez tenían razón. Tal vez él nunca fue mío. Corrí a casa y lloré como una niña, preguntándome qué había hecho mal. Horas más tarde volvió a casa como si nada hubiera pasado. Le pregunté, ¿quién es ella? Me miró y dijo, ella es a quien amo, no tú. Tú solo fuiste parte de mi plan de inmigración, Victoria. Puedes quedarte unas semanas, pero después vete. Me quedé paralizada, mi mundo dejó de moverse. Quería gritar, quería llorar, pero no dije nada. Fui a mi habitación, abrí un cajón y encontré la carta que mi madre me había dado cuando me fui de casa. Decía, si un día tu esposo te rompe el corazón, vuelve a casa. Aquí seguiremos esperándote. Apreté esa carta y lloré. Mi esposo me dejó por otra mujer tan fácilmente. No tenía tarjeta de residencia, ni trabajo, ni familia, ni hogar. Estaba sola en un país enorme que ni siquiera sabía mi nombre. Encontré un pequeño refugio para mujeres. ¿Por qué dejé a mi madre? ¿Por qué confié en él? ¿Es todo esto culpa mía? Me sentía rota, me sentía perdida. Tenía los ojos llenos de lágrimas.
No tenía trabajo, ni pasaporte, ni dinero, ni a nadie que me ayudara. Tuve que convertirme en mi propia heroína, así que comencé a trabajar duro. Empecé a hacer bolsos y vestidos. Trabajaba con mis manos todo el día. Solo quería sobrevivir. Creé una página en Instagram. Estaba nerviosa, pero publiqué fotos de mi trabajo, mis bolsos, mis vestidos. Al principio nadie las notó, pero poco a poco la gente comenzó a dar me gusta, comentar y escribirme mensajes. La llamé Victoria Designs. Trabajé duro cada día. 2 años después, abrí mi propia tienda. Un día estaba en mi tienda cuando de repente vi a Jeremy. Me quedé helada. Ambos nos miramos sorprendidos. Se veía viejo y cansado. Dijo, Victoria, me equivoqué. Ella me dejó. Perdí mi negocio, lo perdí todo. Por favor, te necesito, dame una oportunidad más. Lo miré, pero en mi mente vi las noches en las que lloré, el dolor que me causó. No solo me dejó, me rompió. Dije en voz alta, este hombre me está siguiendo, me hace sentir asustada. La gente se detuvo y miró. Jeremy gritó, ella miente, es mi esposa, la amo. Intentó tocar mi mano. Dije, ¿me tocó sin mi permiso? Quiero presentar una denuncia. La policía llegó. Jeremy lloró. Por favor, Victoria, no hagas esto. Le dije, lastimaste a la mujer que te amaba. Esto no es venganza, esto es justicia. 2 semanas después obtuve mi tarjeta de residencia. Finalmente pude ver a mis padres. Los extrañaba muchísimo. Así que tomé un vuelo de regreso a México. Cuando estuve frente a mi antigua casa, mis manos temblaban. Toqué la puerta. Mi madre preguntó, ¿quién es? Dije, soy yo, Victoria. Abrió la puerta y se quedó helada. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras decía, Victoria, mi hija. Tomó mi rostro y ambas lloramos. Mi madre dijo, pensamos que te habíamos perdido, pero Dios te devolvió más fuerte. Abracé a mi padre, los miré y dije, tengo mi propia tienda en Estados Unidos. Lo logré. Mi padre sonrió y dijo, estamos orgullosos de ti. Quise que mis padres tuvieran una mejor vida, así que los llevé conmigo a Estados Unidos. Les di comodidad, cuidado y amor, tal como ellos una vez me los dieron a mí. Pasaron los meses. Un día recibí una llamada de la policía. Habían arrestado a Jeremy. No solo me había usado a mí, sino también a muchas otras mujeres. Jugó con sus corazones. Fui a la estación y lo vi. Me miró y dijo, Victoria, por favor, ayúdame. Le respondí,
Jeremy, puedo destruirte. Puedo asegurarme de que te quedes en la cárcel para siempre. Pero no soy como tú, no guardo odio. Te perdono y no quiero volver a verte nunca más. Me alejé sin mirar atrás, no sentí dolor, sentí paz. Nunca confíes ciegamente. Nunca dejes a tus padres por un extraño. Tus padres no son tus enemigos. Son las únicas personas que siempre quieren lo mejor para ti. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete.